a cambiar de tema a esta hora. Esta semana el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Agencia de la ONU para los Refugiados se pronunciaron sobre los niños. Los datos oficiales advierten que los infantes son 1/3 de la población mundial. 1 de cada 4 vive en países de conflicto o en conflicto y además la mitad de los refugiados son menores. La UNICEF divulgó un informe en el que revela que hay 535 millones de niños sin protección, educación de calidad, sin acceso a la sanidad y con problemas de nutrición. 1 de cada 4 vive en países en conflicto. En las naciones de África subsahariana viven 393 millones de infantes, quienes están amenazados por guerras y crisis humanitarias de todo tipo. En Oriente Medio y el norte de África residen el 12% del total de los menores afectados. De los 50 millones de niños desplazados, la mitad fueron alejados de sus casas por conflictos. Los países que registran mayor gravedad para los infantes son Siria, Nigeria, Afganistán, Yemen y Sudán del Sur. Son 500.000 los pequeños que viven en las 16 zonas sitiadas en Siria. Están sin acceso a servicios básicos ni ayuda humanitaria. Además, miembros de la ONU denunciaron la presencia de menores soldados en estos países y en Sudán, Malí, Libia, Congo y República Centroafricana. Hacen énfasis en que las detenciones arbitrarias y el maltrato a niños que han sido reclutados forzosamente no ayuda a derrotar a los grupos al margen de la ley. Y es que los niños son una población vulnerable en el mundo. Solo esta semana 2 niñas de 7 años murieron en 2 lugares diferentes con acciones macabras. En Bolivia, el padre de la menor y su madrastra, su compañera sentimental, están acusados de golpear brutalmente a esa pequeña quien tras varios días en terapia intensiva pues murió. Y en Colombia, una infante fue secuestrada, torturada, abusada, asfixiada, ocasionándole por supuesto toda esta situación la muerte. Hechos como estos han sido enérgicamente repudiados por la sociedad. Se exigen además justicia y penas ejemplares para los responsables, pero los padres y los cuidadores de los niños, pues ¿cómo deben actuar para evitar que estos casos se vuelvan a presentar? Álvaro Payamares es psicólogo infantil, director de comunicaciones y redes de la Fundación América por la Infancia y nos acompaña desde Santiago de Chile. Una buena tarde, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Los padres y los cuidadores de los niños, Álvaro, ¿cómo deben actuar para evitar estos casos, pues, que estos casos se vuelvan a presentar, que se den situaciones como la que se vieron en Bolivia y por supuesto en Colombia? A ver, mira, estos casos están pasando en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Perú, en Chile, en México, sí, y es la punta del iceberg, son los casos de mayor gravedad de maltrato. Mira, por un lado tenemos casos de agresiones de parte de papás y por otro lado tenemos casos de pederastas, de perversos que logran capturar niños y hacer con ellos, finalmente lo terminan muertos. Al parecer el problema es multisistémico, entonces no es simplemente que tengamos que atacar a estas personas, sino que también tenemos que enseñarle a los niños a relacionarse con los adultos desde otro lugar, donde puedan también dar cuenta de sus emociones, donde haya un espacio de respeto. El respeto es algo que hay que instalar tempranamente. Si nosotros no instalamos el respeto, todo lo demás sobra. Acá hay una necesidad de cambiar las estrategias de crianza. Nosotros tenemos que empezar a criar desde los buenos tratos, desde el respeto, y no desde la imposición, desde la violencia, desde la agresión, porque la violencia y la agresión lo que produce es lo que vemos en las noticias. Ahora, Álvaro, ¿qué debemos hacer, como tú lo dices, en familia, en el hogar, para evitar que nuestros hijos se conviertan en el futuro en agresores también? Porque una situación es que sean víctimas cuando pequeños, pero que esos pequeños, viendo tanta violencia, por supuesto, en un futuro se conviertan en agresores. Mira, acá lo más importante que nosotros tenemos que pensar es que a los niños hay que enseñarles formas de resolver conflictos. Entonces nosotros cuando le pegamos a la mesa o damos un grito, resolvemos un problema pequeño, pero generamos un problema mucho mayor, y es que los niños no pueden después con sus pares gritar o pegarle a la mesa, o empujar o golpear, o lo pueden hacer y eso genera lo que tenemos. Lo que nosotros tenemos que pensar como papás es que cuando ellos tienen un problema, nosotros queremos ayudarlo a resolver, la forma que nosotros estamos utilizando para resolverlo, ellos después la puedan replicar con otras personas, que puedan también utilizarlo en sus grupos de pares, con sus relaciones sociales. El resolver conflictos es muy importante, las parejas sepan resolver conflictos, que los papás puedan resolver conflictos, es instalar el diálogo, la conversación, por sobre las técnicas milenarias que tiene la sociedad tan violenta. Tenemos que utilizar fórmulas nuevas, y esas fórmulas
fórmulas tienen que ver con el desarrollo de neurociencias, con el conocimiento de psicología, con el diálogo principalmente. El diálogo, la conexión emocional, el empatizar, el respeto, esos son las directrices para poder construir un nuevo mundo. Álvaro, ¿cómo debe ser ese proceso de comunicación de padre con hijo para enseñarle a que no debe irse con un extraño, a que debe pues estar pendiente también de su seguridad y que hay peligros que pudieran llevar a situaciones como la que se vivieron en Bolivia y por supuesto en Colombia? Mira, lo que hoy día sabemos es que asustando a los niños, poniéndonos serios y decirle no te vayas con alguien, no funciona. No es, o sea, nosotros sabemos que el decirle a los niños que no hablen con extraños no tiene ninguna incidencia en las proporciones de abuso sexual infantil. Lo que los niños tienen que aprender es a contactarse con sus emociones y a poder comunicarles esas emociones tempranamente a sus padres. Ese es el principal forma de cuidado, ¿sí? Es la inteligencia emocional. Si nosotros empoderamos a los niños para que ellos hablen de lo que sienten, es mucho menos probable que sean agredidos, porque estos procesos de agresión siempre son paulatinos, ¿sí? Los pederastas siempre tienen un proceso de conquista, van buscando niños más desvalidos, más indefensos, y ellos leen los niños que son más indefensos, leen los niños que conversan menos con sus papás. Conversar con los papás todos los días, o sea, conversar con los hijos todos los días, es una forma de protegerlos de las agresiones. Claro, ahora, hay un factor, y yo sé que tú has escuchado esto, yo también por supuesto en casa, hay un factor común en cada familia y es que el padre o la madre casi siempre buscan darle todo, complacer en todo a sus hijos. Pero científicamente hablando, ¿esto es un error? ¿Esto reviste algún peligro para el futuro de ese pequeño? Mira, lo que tenemos que distinguir son las necesidades de los niños de los caprichos de los niños. Lo que nosotros tenemos que responder, satisfacer y regular son las necesidades de los niños. Las necesidades son psicofisiológicas y la primera tiene que ver con el cariño, con el sentir seguridad, sentir que alguien me quiere, sentir que alguien va a estar para mí. Y después vienen todas las otras que son más básicas, más comprensibles, el sueño, la comida, el frío, todos los elementos que me permitan sobrevivir. Pero yo primero necesito sentirme querido. Y por el otro lado tenemos los caprichos, el capricho de querer comprar una cosa más grande o tener que ver las cosas azules o querer tener la orden de la manera que ellos quieran. Entonces tenemos que ir viendo qué es lo que nosotros estamos satisfaciendo, si estamos satisfaciendo necesidades o caprichos. Los caprichos no son buenos satisfacerlos y también es bueno que los niños aprendan a frustrarse. No es bueno que los niños piensen que pueden ganar siempre o que todo tiene que ser como ellos quieran, pero tampoco es bueno que no puedan ganar nunca y que alguna vez no se pueda hacer lo que ellos quieran. Es un equilibrio. Bien. Todo anotado, todo acotado, por supuesto, el máster pendiente, Álvaro, de tus indicaciones, por supuesto, muchísimos tenemos hijos acá y nos preocupa la situación de peligro que hay, como tú lo decías, no solo en Colombia, en Bolivia, sino en el continente en general. Es Álvaro Payamares, es psicólogo infantil, director de comunicaciones y redes de la Fundación América por la Infancia, nos acompañó desde Santiago de Chile. Álvaro, mil gracias, una buena tarde. Muchas gracias, Carlos. A todos los dejo invitados a la Fundación América por la Infancia para que luchemos por la protección de los derechos de los niños en el continente. Un placer, Álvaro, por supuesto.